Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, para hablarles hoy día de lo que es el Ecuador en este mundo multipolar que estamos viviendo. Tenemos que entender entonces que Estados Unidos está perdiendo su afán imperial de crear un mundo unipolar. Este mundo unipolar ha vivido desde 1985, en que Gorbachev llevó adelante la perestroika y el glasnost, que significó la primera revolución a gran escala de impacto mundial que se hizo pacíficamente. Y la Unión Soviética, que luego desapareció por este proceso de perestroika y glasnost, fue el penúltimo país europeo con bases militares fuera de su territorio. El último imperio. Inglaterra aún tiene bases militares en las Malvinas, porque por lo tal el imperio británico sigue siendo imperio británico. Anterior a esta enorme revolución que produjo la perestroika en el siglo XX, hubieron revoluciones de dimensiones colosales. Por ejemplo, la revolución del siglo XVI, como el descubrimiento de América. En el siglo XVII se podría hablar de la dominación europea del mundo. En el siglo XVIII, por ejemplo, podríamos hablar de las guerras entre los imperios navarros europeos. En el siglo XIX, de las guerras de la independencia de las colonias de América y de la apropiación de África, Asia y Oceanía por parte de los europeos. En el siglo XX, en cambio, la revolución vino desde la guerra de las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, o Guerra de los Imperios Coloniales Europeos, se enfrentaron las potencias coloniales. En cambio, en la Segunda Guerra Mundial, ya los imperios coloniales no se enfrentan a otros imperios coloniales, sino a lo que se llama el socialismo nacionalista o fascista. Y es un enfrentamiento contra el poder obrero industrial, que luego daría paso a la denominada Guerra Fría, en que se enfrentan los trabajadores a través de partidos políticos como la Internacional Socialista o el Partido Comunista contra los poderes capitalistas, herederos de los imperios. Pero, ¿qué es lo más importante que sucede de todo este fenómeno de globalización en que tratan de crearse polos de desarrollo? Es el fenómeno migratorio. Hoy el mundo vive la gran revolución de los migrantes o desarraigados. Y no solamente de los migrantes y desarraigados, también vive la revolución de los viajeros. Estos viajeros son o turistas, o personas que van a trabajar y a estudiar, o finalmente los viajeros por internet. Es el proceso de transformación social en que los viajeros son los que cambian el mundo. El desarrollo de este proceso se inició ya en el Imperio Romano, cuando este imperio transportaba esclavos y destruía tribus y reinos que estaban a su alcance. Con el descubrimiento de América, el proceso denominado antropogénesis, esto es, que el hombre adquiere el poder de Dios, puede cambiar la naturaleza, transportando de un continente a otro especies, y por el gran desarrollo de la navegación, pudo modificar los suelos mediante la hacienda o propiedad agrícola ganadera y mediante la denominada red urbana o ciudades interconectadas, con caminos, ¿no? La gran extinción de los seres humanos y especies locales en América forzó a crear un tráfico transoceánico de esclavos, por supuesto, y de especies, creando un nuevo mundo en el que todo era nuevo, tanto para los recién llegados como para los que vivían en América misma. Este proceso migratorio se aceleró cuando llegó la era industrial. Estados Unidos irrumpió y el país se convirtió en un polo de atracción de
todos los seres humanos desplazados por catástrofes humanitarias o planetarias en Europa y Asia. E inclusive también fue el polo que trajo a los esclavos, llegando a tener solamente los estados sureños 4 millones de esclavos africanos. Desde entonces el fenómeno migratorio humano, acelerado por la revolución del transporte y las comunicaciones, fue creando un planeta polarizado, en el que se pasó del polo europeo al polo norteamericano. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que terminó con los imperios coloniales europeos, apareció ya un tercer polo, el polo ruso-chino, que por décadas no se consolidó, pero ahora lo está haciendo como una reacción al mundo unipolar creado por Estados Unidos luego de la caída de la Unión Soviética. El origen del polo asiático en general, el polo chino y ruso, ya se remonta a épocas de Genghis Khan, que consolidó su presencia en el planeta tras conquistar el imperio persa, árabe, chino, hindú y ruso. Pero este primer mundo unipolar fracasó. El fracaso de la consolidación del polo asiático como eje del mundo unipolar se debió fundamentalmente a la resistencia europea. Y tras resistir a Genghis Khan y descubrir América y Oceanía, Europa se consolidó como el polo único del planeta durante casi 300 años. Hoy, el imperio norteamericano, que es diferente del país, Estados Unidos, porque el imperio, como todos los imperios, tiene como algo fundamental las bases militares, fuera de su territorio, en los llamados territorios ocupados. Y estas bases, pues, consumen el presupuesto, el esfuerzo y la atención del gobierno de los Estados Unidos. Los países que, por el contrario, no tienen bases militares fuera del país, por supuesto que tienen gastos militares, pero no se ven afectados tanto en el presupuesto como un imperio. Este nuevo mundo unipolar que Estados Unidos ha consolidado también está respaldado por lo que se llama el polo anglosajón. Es el polo de los 5 ojos: Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, que son sus aliados más cercanos e incondicionales. Pero también ha emergido nuevamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el polo germano, podría decirse, que comprende la Comunidad Económica Europea, por eso es que Inglaterra no quiere pertenecer a ella, y que se consolida como un sueño de Hitler y Napoleón, que fue el sueño de la Europa unida. Por supuesto, este eje ruso-chino, que se consolida como un nuevo modelo de gobierno que podríamos llamar capitalismo de Estado o socialismo capitalista, ya tienen firmado acuerdos entre ellos este año por 400.000 millones de dólares. Es decir, es una tremenda fuerza en la que se reúnen el país con la mayor superficie territorial con el país con la mayor población del mundo, o la segunda mayor, porque ahora la India tiene la mayor población del mundo. Pero hay otro eje en este mundo multipolar. Es el eje japonés, coreano y del sudeste asiático, que se va consolidando como un capitalismo, donde podríamos llamarlo un capitalismo en que los obreros se vuelven capitalistas. Es un capitalismo especial. No se puede dejar de mencionar que también hay un polo especial que comprende las naciones árabes, que son naciones petroleras, musulmanas, vinculadas por un credo religioso, el Islam. Y tampoco se puede despreciar al polo africano, con 1.200 millones de seres humanos, que se consolida a través de culturas ancestrales como la egipcia, la fenicia y culturas afronativas, que además están acompañados de lo que se denomina la gran megafauna del planeta Tierra, la gran megafauna de animales terrestres del planeta,
que todavía se conservan en ese continente. Y finalmente está el polo latinoamericano, que comprende una consolidación de la biodiversidad terrestre y humana, en que especies de diferentes continentes, tanto humanas como animales y vegetales, aprendieron a desarrollarse y a convivir con formas y especies locales. Este mundo multipolar, como vemos, se enfrenta al imperio norteamericano, que se niega a dejar de ser el eje del mundo unipolar. Él se considera el policía del mundo, no solo en la realidad, sino en la ficción, que se expresa en la película, y ahora además, no solamente que se considera el policía del mundo, se considera el juez del mundo, como lo hemos visto cuando ha perseguido a los dirigentes de la FIFA y los ha metido a la cárcel. Estos cambios generados por el ser humano han entrado ya en una fase de descontrol que afecta a toda la vida del planeta. A su vez, la destrucción de la vida en el planeta y de los entornos naturales produce cambios en la conducta humana. Y esta conducta ya está pasando de racional a una conducta cada vez más agresiva contra sí misma y contra todos los otros seres del planeta. En esta perspectiva, la visión de nosotros mismos desde el espacio, en la que desaparece el ser humano como individuo y pasamos a ser parte de una unidad cósmica llamada planeta Tierra, está dando resultados y conceptos diferentes gracias a la exploración y las comunicaciones espaciales. Y se podría llamar un nuevo eje, el eje espacial, el eje cósmico, el eje global. El polo global ya no es lo más grande y poderoso militarmente y que ejerce influencia, sino aquel que comparte su influencia a través de la denominada conciencia global. La conciencia global se acelera en lo que se llaman las redes sociales, las comunicaciones por internet en tiempo real, y esto influye inclusive en el conocimiento de los alimentos, de los entretenimientos, de las drogas, de todo lo que es el ser humano, y lo saca de la polarización y lo incluye forzosamente en un mundo multipolar. El ser humano pasa a ser viajero en el tiempo y el espacio, sin moverse de su casa, de su oficina, de su asiento. Basta con un celular, con una computadora. Esta revolución de las comunicaciones convierte en sabio a un niño ya desde la infancia con respecto a sus padres y abuelos, y nos convierte a todos en guerreros sin armas de destrucción masiva ni personal, sino en guerreros de ideas. Es que las ideas se convierten en lo más valioso de los seres humanos, más que el dinero, el poder, la gloria, los descubrimientos, los vínculos humanos, los excesos. Y esto se da porque, a diferencia de las generaciones anteriores, las ideas pueden ser atrapadas, pueden ser usadas, perpetuadas, manifestadas, reconstruidas con más facilidad que en el pasado. Y las ideas en el pasado nacían y morían al poco tiempo, como nacían y morían los seres humanos. En este nuevo mundo multipolar, los seres humanos valen más por sus ideas que por su posición social, económica, política o deportiva. Son las ideas que tienen en su cabeza lo más peligroso para los gobiernos. Los ricos, los consolidados en el orden de cada país e incluso globalmente, las temen o las usan o se aprovechan. Por eso existe el problema de las patentes y la propiedad intelectual como principal punto de discusión en todos los tratados. El manejo de las ideas, además, se convierte en prioridad de los gobiernos, de las transnacionales, del poder político, económico, técnico, científico y religioso. Entonces se ejercitan nuevas formas de controlar las ideas, de apropiarse de ellas, de usarlas.
Esto es lo que ahora se llama ciberguerra, que incluye guerras usando las telecomunicaciones para producir daños a centrales eléctricas, medios de comunicación, sistemas de vigilancia, para además incidir en elecciones, en el voto, en las decisiones humanas para comprar cualquier cosa, inclusive en los vicios, ya digo, en cualquier gasto. Para la política, aquí viene algo interesante, lo fundamental es concentrar la producción de ideas en individuos y en países y de esa manera poder decidir lo que le conviene o no le conviene al prójimo. Para la democracia, por el contrario, el objetivo es distribuir las ideas, hacerles que todos los seres humanos puedan asimilarlas, reproducirlas e inclusive producir y compartir sus propias ideas. Ecuador, al igual que los pequeños países, por ejemplo Finlandia, Costa Rica y otros similares, proponen modelos diferentes de agrupación humana, donde la naturaleza, la diversidad humana en todos los aspectos, tienen un refugio. Por eso tenemos una constitución que protege a la naturaleza. Y así, Ecuador se convierte en un espacio donde se dan nuevas perspectivas a las ideas y a la conducta humana, y se enfrenta a una sociedad en la que la vanidad, los excesos, la ganancia ilimitada, el consumismo se ha convertido en motivo de culto, espectáculo público, espectáculo de internet y espectáculo de televisión, ensueño de millones que no se detienen ante nada. Muchas gracias.